Gracias, señora presidenta. Buenos días, señora Roventós. En primer lugar, quería agradecerle el esfuerzo y el tiempo que le ha dedicado usted a elaborar un proyecto para la televisión española. Lo hemos leído con detenimiento, no estamos de acuerdo al 100% de lo que usted plantea, pero reconocemos su valentía por dar un paso al frente para defender Televisión Española y para crear una cadena pública mejor, desde su experiencia, desde su profesionalidad y desde sus convicciones. Por ello, queremos que usted nos aclare una serie de cuestiones y por eso le va a realizar una serie de preguntas que creo que además muchos españoles de estar aquí también le harían. En primer lugar, usted en su currículum dice que fue gerente general de programación y nuevos proyectos de Telecinco entre 1992 y 1995. Y bueno, usted conoce, por lo tanto, el modelo de financiación de una cadena privada y sabe que en Telecinco buena parte de los ingresos proceden de la publicidad. ¿Usted cómo valoraría que Televisión Española volviese a tener publicidad como una vía de financiación? En segundo lugar, usted es catalana y nos gustaría saber si usted plantea reforzar las delegaciones territoriales y en concreto en Cataluña como un modo de contrarrestar lo que están ocurriendo en algunas televisiones autonómicas como la TV3, donde se difunden discursos separatistas y de odio hacia las instituciones españolas. Y por último, muchos españoles han dejado de ver la cadena pública porque consideran que es una televisión del gobierno y más en concreto una televisión que difunde la agenda ideológica de los partidos que están en estos momentos en Moncloa y, por lo tanto, nos gustaría saber cómo plantea usted evitar estas injerencias de los partidos que están en estos momentos en el Gobierno. ¿Cómo evitaría que el Gobierno de Pedro Sánchez influya en los contenidos y en las decisiones que se toman en Televisión Española? Gracias. Buenos días, señor Pascual. En primer lugar, felicidades por su proyecto y agradecerle el tiempo y el esfuerzo que le ha dedicado en elaborarlo. Nosotros queremos que Televisión Española vuelva a ser una televisión de la cual los españoles se sientan orgullosos y por eso consideramos que proyectos como el suyo pueden hacerlo posible. Lo único, como entenderá, no estamos de acuerdo con todos sus planteamientos y por eso le va a realizar una serie de cuestiones para que usted nos lo pueda aclarar. En primer lugar, usted en la página 15 habla de que la manipulación es una de las operaciones que más daño puede hacer a un medio de comunicación público. Bueno, en los últimos meses hay muchos ciudadanos que han decidido dejar de ver Televisión Española y algunas de las razones por las que lo hacen dicen porque es una televisión que cada vez está más politizada. Nos gustaría saber usted qué plan tiene para evitar las injerencias del Gobierno actual o de futuros gobiernos en Televisión Española. En segundo lugar, usted también desarrolla un modelo de financiación, pero no abarca la posibilidad de que vuelva la publicidad a la cadena pública. Nos gustaría que usted hiciese una valoración de la posibilidad de que Televisión Española volviese a contar con esa vía de financiación en los próximos años. Y luego hay una cosa que también, en cuanto a los valores y las ideas que usted quiere promocionar en Televisión Española, habla de fomentar lo público frente a lo privado. Y en este sentido nos gustaría saber qué opina usted de que en los últimos años se haya utilizado a las productoras privadas para elaborar contenido. Desde el año 2015 hasta desde el año 2015 a 2019, según el propio portal de transparencia de Televisión Española, se han destinado casi 700 millones de euros a esta producción externa. Nos gustaría saber si usted considera que ha sido excesivo. Muchas gracias. Buenos días. En primer lugar, enhorabuena, candidato, por llegar hasta aquí y, sobre todo, agradecerle el esfuerzo y el tiempo que ha dedicado usted en elaborar un proyecto para Televisión Española que se suma a muchos años de trabajo dentro de la cadena pública. Nosotros, en Vox, queremos que los españoles vuelvan a sentirse orgullosos de su cadena pública, de Televisión Española, y por eso consideramos que hay que abordar una serie de retos que usted plantea dentro del proyecto. Creemos que los españoles, de haber leído su proyecto, muchos de ellos plantearían una serie de preguntas que le voy a formular a continuación. En primer lugar, usted nos habla de un modelo de financiación donde incluye que haya más tasas a las operadoras y también a las cadenas privadas y de pago. Incluye también la posibilidad de incluir la publicidad, pero por franjas horarias. Y me gustaría saber por qué no de manera completa en toda su programación. En
En segundo lugar, usted también plantea una renovación de la plantilla. Considera que hay una plantilla envejecida y que en algunos retos tecnológicos pues, hay que ocuparlos con nuevo personal. Sin embargo, usted establece un criterio para esa renovación y es instituir la paridad. Nos gustaría saber un poco si usted se va a fijar en el sexo de los candidatos, de los posibles candidatos a ocupar esos puestos o también en los órganos directivos. Y para ser un poco más claros, en este concurso público hemos visto como algunas mujeres con menos puntuación van a tener más posibilidades de ser nuevas consejeras de Radiotelevisión Española por el hecho de ser mujeres y no por su capacidad, por su puntuación o por su trayectoria. Y nos gustaría saber qué opinión tiene usted al respecto. Y por último, usted también habla de reforzar la independencia dentro de Televisión Española, pero usted plantea reforzar más algunos órganos internos como el Consejo de Informativos. Y nosotros somos un poco también escépticos con la independencia dentro de Televisión Española por los propios trabajadores. Yo he ido alguna ocasión a Radio Televisión Española y me he encontrado carteles de algunos sindicatos y de algunas plataformas de trabajadores contra mi partido, denominándonos un partido fascista y de extrema derecha. Me gustaría saber qué valoración hace usted de estos hechos, para ser más claros, de la posibilidad, como estableció Comisiones Obreras, de que Vox sea vetado en Televisión Española. Gracias. A elaborar un proyecto para Televisión Española. Queremos que Televisión Española vuelva a ser una televisión de referencia para los españoles y creemos que usted, dada su experiencia y profesionalidad, puede aportar mucho. He leído con detenimiento su proyecto y hay algunas cuestiones que me han gustado, pero que quería también comentar con usted. Usted habla, por ejemplo, en el capítulo 3, de reforzar el pluralismo político en Televisión Española, cosa que me parece muy adecuada. Yo creo que la representatividad en esta Cámara debería ser también un reflejo de lo que se defiende en las tertulias de Televisión Española. A mí, algunas veces, cuando veo estas tertulias políticas, bueno, algunas veces no, siempre siento que los tertulianos que están ahí no me representan. Y creo que, como me pasa a mí, le pasa a muchos españoles. En definitiva, Vox tenemos un programa que nos diferencia del resto, unos planteamientos políticos que no son los mismos que el resto de los partidos políticos, pero al fin y al cabo nos han votado 4 millones de españoles, que son personas que también encienden la televisión y eligen un canal en función de sus gustos. ¿Usted considera que hay alguna posibilidad de reforzar ese pluralismo político dentro de la selección de esos tertulianos de los programas matinales? Y luego, segundo aspecto que también me ha gustado, pero que quería que usted comentase más ampliamente, es el impulso que quiere dar usted a la oferta territorial, es decir, potenciar las delegaciones territoriales. Consideramos que esto es positivo porque, al fin y al cabo, Televisión Española también tiene un papel vertebrador de España y también de fomentar nuestra cultura, nuestras tradiciones y también una serie de aspectos y peculiaridades regionales dentro de nuestras fronteras y también para difundirlas y promocionarlas fuera de ellas. Y en este sentido nos gustaría saber cómo va a plantear diferenciarse de la competencia, es decir, de las televisiones autonómicas. Muchas gracias. Buenos días, candidato. En primer lugar, felicidades por llegar hasta aquí y enhorabuena, y agradecerle sobre todo el esfuerzo y el tiempo que le ha dedicado para elaborar un proyecto para Televisión Española. Consideramos que los españoles reclaman una televisión de la cual se puedan sentir orgullosos, como los británicos se sienten orgullosos de la BBC, y creemos que el nuevo Consejo de Administración va a tener un papel fundamental para que esto sea posible. Quería advertirle que nosotros no hemos formado parte de este proceso de selección de candidatos, ni el debate sobre la elaboración de la ley que reformó esta manera de elegir a los nuevos miembros, ni tampoco en la elección de los expertos, del comité de expertos, y posiblemente pues también se nos excluya de la posibilidad de elegir algún candidato para el nuevo Consejo de Administración. Esto lo digo porque estamos interviniendo todos los grupos parlamentarios, sobre todo para hacer nuestra labor, que es de leer estos proyectos y de hacerle las preguntas que muchos españoles puede que también se estén haciendo. Y estamos hablando en un contexto en el que muchos españoles se les está diciendo que pues su trabajo no es esencial y que por lo tanto no pueden desarrollarlo, aunque nosotros, como dijo nuestro presidente, cualquier trabajo es esencial porque cualquier trabajo lleva una
un hogar, un alimento al hogar. Pero bueno, en esta cuestión lo digo porque creo que estamos ante un mero teatro en el cual los partidos políticos que están en la mesa ya han decidido cuáles van a ser los elegidos para este nuevo Consejo de Administración. En este sentido, quería preguntarle que usted formó parte de la lista de Podemos en Almagro en el año 2015. ¿Usted sigue teniendo alguna relación con Podemos? Y por último, usted es licenciado en Historia y una de las series que más me gustó de Televisión Española fue la serie de Isabel y a continuación la serie de Carlos Rey Emperador. Y creo que, aparte de la audiencia, que fue buena, también cumplió un papel fundamental para que mucha gente, también gente joven que ve Televisión Española, pudiese conocer ese periodo histórico. ¿Usted plantearía continuar esas temporadas con Felipe II y posteriores reyes? Gracias. Bienvenido, candidato, y sobre todo gracias por el tiempo y el esfuerzo que ha dedicado usted para realizar un proyecto para Televisión Española. Consideramos que los españoles reclaman una nueva Televisión Española que sea más viable y que además cuente con un contenido más atractivo. Usted cita una serie de primeras acciones para el cambio dentro de Radio y Televisión Española y entre ellas pues hay 4 que me gustaría que usted nos pudiese explicar o que pudiese ampliar. En primer lugar, usted dice que una de las primeras acciones que quiere para Televisión Española son acciones que vayan en favor de la pluralidad. Y además usted cita, textualmente dice lo siguiente, hablando de los tertulianos, los tertulianos terminan hablando en nombre de los partidos políticos. Y yo aquí le quiero hacer un matiz, en nombre de todos los partidos menos de Vox. Porque yo cuando veo las tertulias de Televisión Española siento que esos análisis no son los análisis que realiza Vox. Como le he dicho a un candidato previamente, a mí los tertulianos de Televisión Española en estos momentos no me representan. Y como a mí supongo que también a muchos españoles, muchos de ellos, 4 millones en concreto, que nos han votado. Usted también dice que quiere fomentar la producción propia y por eso me gustaría preguntarle qué haría en el caso del programa de Las Cosas Claras. Sabes que, si usted sabe, algunos trabajadores han alertado de que esta producción es fraudulenta con respecto a la ley, ya que se camufla diciendo que es un programa de entretenimiento cuando realmente es de información y de actualidad política. ¿Usted qué haría con este programa? ¿Renovaría el contrato con su productora? En tercer lugar, usted dice que va a utilizar el criterio de la paridad para la renovación de la plantilla y de los cargos de dirección y me gustaría saber, nos explique por qué considera usted que el sexo de una persona puede ser más importante que sus méritos y capacidades y también su trayectoria. Y por último, me llama la atención que el PNV no ha participado en ningún momento de esta sesión y, sin embargo, ha decidido estar presente en su exposición, en la exposición de su proyecto. ¿Usted ha tenido contactos con el Partido Nacionalista Vasco previamente a esta sesión? Gracias. En primer lugar, candidato, quería darle las gracias por el tiempo y el esfuerzo que ha dedicado usted a elaborar un proyecto para Televisión Española, algo que muchos españoles están deseando que el nuevo Consejo de Administración Española convierta a Televisión Española en la cadena pública, en una televisión de la cual nos podamos sentir todos orgullosos. Durante la sesión de hoy hemos escuchado a candidatos que tienen un perfil periodístico, sin embargo usted en su proyecto pues destaca sobre todo por su proyecto de gestión y es algo que creemos que va a ser muy importante, un perfil importante para el nuevo Consejo de Administración de Televisión Española. Usted es uno de los candidatos que plantea la vuelta de la publicidad, cosa que va en sintonía con lo que opinamos en Vox y nos gustaría saber exactamente cómo quiere implementar este nuevo modelo de financiación de Televisión Española. Y por último, todo diagnóstico pues requiere unos análisis previos de lo que se ha estado haciendo hasta ahora en Televisión Española y nos gustaría que pudiese hacer una evaluación de la administradora única, Rosa María Mateo, en cuanto a la gestión. Gracias. Buenas tardes, señor candidato. En primer lugar, agradecerle el tiempo y el esfuerzo que ha dedicado usted a elaborar un proyecto para Televisión Española. Evidentemente, los españoles en estos momentos de crisis económica pues ven en Televisión Española una empresa que hay que gestionar y hay que garantizar su viabilidad económica.
Usted habla de un plan económico enfocado a esa viabilidad y queríamos preguntarle sobre dos cuestiones que usted enumera pero no explica. Plantea la eliminación de puestos e impuestos. Exactamente a qué puestos se refiere. Y, en segundo lugar, habla de racionalizar los costes. También nos gustaría saber que nos explicase en qué consiste esta racionalización, qué tipo de costes se refiere. Y luego, en segundo lugar, aparte de esa viabilidad económica, a los españoles también les preocupa la politización que hay en Televisión Española, que posiblemente sea una de las causas de que baje la audiencia. Usted fue miembro del Consejo de Administración de ETV y muchos consideramos que la ETV ha sido y es un aparato de propaganda del separatismo. Me gustaría saber, dada su experiencia en este Consejo de Administración, cómo podría luchar contra la politización en Televisión Española, teniendo en cuenta que usted ha estado en un medio público que se ha caracterizado por esa introducción de agendas de los partidos que han gobernado en el País Vasco, entre otras cosas, ataques a las instituciones españolas y también ataques a los partidos políticos que se han opuesto a ese nacionalismo. Podría citar varios ejemplos de ataques a Vox, pero bueno, también ha habido ataques al Partido Popular y a Ciudadanos y tampoco quería personalizarlo en mi partido. Muchas gracias. Señor Colom, bienvenido al Congreso. Muchísimas gracias por estar aquí. Dos palabras, enhorabuena y gracias. ¿De acuerdo? Enhorabuena porque, fruto de su experiencia al frente de Radio y Televisión Española, en los años en que usted estuvo al frente y, evidentemente, de su amplio currículum y su programa, ha tenido usted una de las puntuaciones altas, aunque lamentablemente está usted en la franja de lista que, como ha comentado ya un compañero de otro grupo parlamentario, le pone probablemente fuera, salvo maniobra política, de la entrada después de la reapertura de todo este proceso, cuando ya estaba cerrado con un comité de expertos. Le doy la enhorabuena por ello, por haber obtenido esa puntuación, pero también le doy las gracias. Usted no sé si se acordará, pero yo participé en un programa en el que usted estuvo hace 2 años, Millennium, y gracias a usted yo soy diputado. Se lo voy a explicar. Su programa Millennium fue el tal calibre de manipulación, señalamiento, desde una cadena pública, hacia unas ideas, hacia unas personas y hacia un partido político concreto, que yo, que en aquel momento no tenía pensado dedicarme a la primera línea de política, sino estar en segunda línea, fue usted y su programa los que lograron que yo esa misma noche tomara la decisión de presentarme como diputado a este Congreso. Y gracias a usted, cientos de miles de personas vieron aquel vídeo, vieron aquella manipulación, aquella agresividad por parte de usted como profesional, y se dieron cuenta de lo que es Televisión Española. Esa es una de las razones también por la que yo trato de estar y sigo colaborando en esta comisión de Radio y Televisión Española. Así que, enhorabuena y muchísimas gracias por convencer a muchos españoles de que es necesaria una televisión en la que los fantasmas del pasado no pueblen el futuro de una televisión de todos. Y así, como usted empezaba aquel programa, a bocajarro le pregunto, ¿usted cree que es razonable que aquellos que han sido parciales, manipuladores y sectarios puedan ser los elegidos para ir adelante en la gestión del ente público Radio y Televisión Española? ¿Usted cree que aquellos que han tenido historiales de responsabilidad anterior con respecto a la gestión de una televisión que se reconoce en casi el 80% de los proyectos, se menciona una televisión que tiene que recuperar su credibilidad, que tiene que ser real representante del sentir de todos los españoles, no de algunos españoles? ¿Usted cree que deberían ser parte de este proceso? Hablo en general, no hablo en particular de usted, por supuesto. Así que, como a usted le gusta empezar las entrevistas, a bocajarro le hago esa pregunta. Así que, más allá de que me conteste eso y algún detalle de actualización de su proyecto electoral, he dicho electoral, bueno, también electoral, de su proyecto, esto al fin y al cabo son unas elecciones a un cargo que es el de presidente de Televisión Española, si usted fuera presidente de Televisión Española, ¿seguiría manipulando como se ha hecho desde muchos programas de Radio y Televisión Española? Le deseo lo mejor en lo personal y en lo profesional y le puedo asegurar que desde este grupo político intentaremos que no sea en Televisión Española. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Yo ruego a todos los intervinientes por los grupos parlamentarios que se trate a los comparecientes con el debido respeto. Muchísimas gracias. Por alusiones, señora presidenta, me he limitado a citar palabras textuales del señor compareciente. Muchísimas gracias. La presidencia no admite intervenciones a la presidencia, simplemente preside y, por lo tanto, les recuerdo a sus señorías
el deber que tenemos todos ante un compareciente en un hearing como este, el respeto, cada uno desde lo que pueda entender ese respeto, pero desde luego el respeto que debemos a todos los comparecientes. Invocando el artículo correspondiente del reglamento del Congreso y si fuera de aplicación, dado que viene de una comisión mixta del Senado, en este caso el del Congreso, le pido la palabra para contestar a lo que ha hecho usted personalmente sobre mi persona. Vamos a continuar si no le No me da la palabra. Muchísimas gracias, señora presidenta. Gracias a usted. Señor Sakaluga, reitero lo que le venimos diciendo a todos los candidatos y es enhorabuena por haber llegado hasta aquí, haber presentado un currículum y un proyecto suficiente para haber tenido una puntuación relevante dentro de más. En su caso, está dentro de las primeras jornadas de convocatoria, entre los más relevantes. También le reitero que desde nuestro grupo parlamentario entendemos que este es un proceso que no tenía que estar en este momento, que había un grupo de expertos, que había una serie de decisiones y que se ha reabierto por decisiones que no son ni técnicas ni objetivas, sino que son fundamentalmente políticas. Lamentamos que esto pueda afectar a alguno de los candidatos, que repito, en su caso, pues hay que darles a todos la enhorabuena, porque la verdad es que una cosa que estamos viendo es la calidad. Lo que sí es que hay determinado tipo de candidatos que sí han tenido, y en su caso específico han tenido una experiencia reconocida y reconocible en funciones, lo ha comentado otro miembro de otro grupo parlamentario, y la pregunta se la venimos haciendo a varios de ustedes, es cómo es posible que, habiendo sido ustedes parte, y le voy a citar, con permiso de la señora presidenta, una cita literal que decía usted, que hizo usted en su proyecto. Televisión Española tiene que recuperar la credibilidad en este campo, en el campo informativo. Es decir, y ahí no es al fin de la cita, hago la extrapolación, se sobreentiende en su proyecto que entonces no tiene credibilidad. Hay datos en el propio proyecto que hablan de la falta de credibilidad y lo que le digo es, aquellos que han estado involucrados dentro de proyectos de televisión pública sometidos a este mismo problema de credibilidad, y en algunos casos, le voy a citar palabras que han utilizado y vuelvo a utilizar citas literales de terceros, en este caso del Partido Popular o el PSOE, cada uno que coja la que quiera en el momento que le toca, manipulación, desinformación, eso es lo que han dicho el bipartidismo los unos de los otros cuando estaban en televisión. Usted, con su amplísima experiencia en el ramo y específicamente en la casa, me gustaría que nos explicara a nosotros y por tanto a los españoles el cómo va a hacer usted esta especie de fénix de reinventarse desde sus cenizas Televisión Española y, por tanto, los miembros del Consejo de Administración y potenciales presidentes, para los que venían haciendo este descrédito, lograr que este descrédito desaparezca. También me interesa, hay un tema interesante, me llama mucho la atención, de uno de los artículos que usted aportaba, el tema de la integración, que nosotros venimos abogando, que es la integración de todos los elementos de información pública. Usted abogaba por la integración de Radio Televisión y EFE, y esto ha sido objeto de numerosos debates con la administradora única actual, de la que también le pido, si usted recibiera Radio Televisión Española mañana, ¿cuál sería su evaluación de los últimos casi 3 años de gestión? ¿Qué se encuentra hoy? Porque es el retraso en lo que usted presentó en el 2018 y lo que hay ahora. Y por último, bueno, y que está relacionado con la anterior, tiene que ver con la financiación. Usted tenía un artículo en el 2016 muy interesante, muy extenso, lo recuerdo, con todas las distintas opciones una detrás de otra. Lo que usted pensaba en 2016 y en su proyecto de 2018 tampoco apuesta por una fórmula única. Yo le pediría que, como estamos aquí a vísperas de que usted pueda tener un puesto relevante, ¿cuál sería la financiación que usted pediría mañana si tomara las riendas de Radio Televisión Española? Muchísimas gracias. Señora Domínguez, bienvenida de nuevo. Enhorabuena de nuevo también por su puntuación. Reitero lo dicho por alguno de los anteriores comparecientes con respecto a su proyecto, el tema del archivo. Para no ahorrar tiempo, paso de puntillas sobre ello, pero parece interesante. Lo primero es darle a usted las gracias específicamente. Leyendo su perfil, yo creo que lo primero, yo personalmente le tengo que dar las gracias por Metrópolis. Yo creo que es un honor tener en esta sala a alguien que nos ilustró y que fue un gran ejemplo de la calidad que se puede hacer televisión, independientemente de las ideas. Y estoy seguro de que no compartimos un montón de ideas usted y yo, pero lo que fue Metrópolis a Televisión Española es lo que tiene que ser Televisión Española a España, yo creo, a los próximos años. Y probablemente, a ver si ese espíritu de Metrópolis, fíjense ustedes estaban hablando de lo que hoy es Netflix, de lo que hoy es Pixar. Ustedes nos enseñaron Pixar antes de que nadie supiera, ni siquiera tuvieran el nombre de Pixar. De hecho, creo recordar que emitieron ustedes el primer corto de aquellos muchachos. Así que esa es la línea, yo creo que tiene que recuperar Televisión Española. Además, su perfil lo recojo porque de ahí es casi un resumen del mundo audiovisual español. Nace en televisión, pasa al mundo digital, las avatares de ese mundo. Y entonces, desde esa perspectiva que usted tiene de haber hecho la televisión de calidad dentro de Televisión Española, televisión de calidad, fracasos y éxitos, ¿cuál sería, dónde encaja Televisión Española, Radio Televisión Española,
en el mercado audiovisual, especialmente 2 años y pico después de su proyecto. A mí me preocupa mucho que todos estos proyectos son historia antigua con lo que ha sucedido en estos 2 años y yo creo que vamos a ver. Entonces me gustaría, fruto de esa experiencia, ¿hacia dónde ve usted el encaje en el sector audiovisual, como player del sector audiovisual? Y luego además también me gustaría, si puede dedicar un momento, porque yo creo que también su proyecto es uno de los pocos que trabaja en profundidad el concepto de marca España. Usted es una profesional con una experiencia internacional importante. Y yo creo que es uno de los pocos proyectos que realmente se toma en serio una proyección y además lo baja a tierra. Yo lo vi en el decálogo, dije, empezamos bien, y el de dedicar todo un capítulo a marca España me gustaría, si después de estos 2 años y con la que ha caído con esta pandemia, usted sigue reiterándose, entiendo que sí, en ese eje fundamental. Muchísimas gracias. Gracias, presidente. Don Juan José, muchísimas gracias por estar aquí. Me uno a las felicitaciones. Evidentemente, todos los que han llegado hasta aquí han tenido una puntuación extraordinaria dentro de un concurso público y bueno, también les reitero el hecho de que nosotros como grupo, creo que hay más en esta Cámara, alguno más, no estamos de acuerdo con reabrir estos procesos cuando tenían un procedimiento, un camino marcado y todo lo que ha podido suponer a los candidatos. Así que también en lo que nos toca, aunque no estuviéramos nosotros aquí, también un poco de disculpas a los candidatos, sobre todo a partir de ahora. Yo creo que hay que pedirles disculpas por las expectativas y darles las gracias por el tiempo, el esfuerzo realizado y sobre todo por la ilusión que permea, viniendo además de que hubiera costado mucho dinero. Si esto se hubiera hecho en consultoría, lo que ustedes han hecho hubiera costado mucho dinero, porque coger a todos los profesionales del ramo y que te digan lo que piensan de Televisión Española, más luego nos vale a todos leerlo en profundidad. A mí me interesa mucho que me diga en cuánto se parece esto, la refundación de Televisión Española. No utiliza usted el término, creo recordar, pero sí al hablar de la otra. Me gustaría el cómo, porque eso lo engancho a su proyecto. En su proyecto habla de la combinación, ya se ha mencionado, de televisión, radio, multimedia, pero lo de los 2 canales experimentales. ¿Son 2 canales experimentales o son canales tipo la otra? A mí me gustaría entenderlo. A ver, también le digo, entiendo que estamos 2 años y medio después y lo que usted escribió entonces, de hecho usted creo recordar que empieza con una cita de Carl Sagan, nunca mejor traída, el hablar de ciencia ficción 2 años y medio después, ¿no? A lo mejor es que nos actualice esa visión, si tienen en estos minutos que tiene, yo creo que es importante para todos. No para todos, perdón, para mi grupo, entender cuál es su visión a día de hoy y si puede añadir una ligera evaluación de la televisión española que usted, si usted entra en el Consejo de Administración o es elegido presidente inmediatamente después, ¿usted qué televisión se encuentra? ¿Cuál es su análisis hoy, enero 2021? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señora Bordas. Bienvenida. Me uno a la felicitación, además, por su nota, que está en esa franja ya que en el anterior proceso en anteriores fases del proceso era peligrosa, ¿no? Están ahí en un pequeño grupo, una serie de notas de personas muy valiosas y entiendo que bueno, cualquiera que tuviera que elegir a alguien de un consejo de administración de esta lista, pues lo tendría complicado, ¿no? En su caso, nosotros destacar el aspecto de su visión internacional y me gustaría que, cuando le mencione una experiencia, sí me gustaría que me la proyecte a futuro. Es decir, tenemos proyectos internacionales, pero que van hacia un sitio, ¿no? Se menciona muy de pasada, y entiendo que su proyecto es de hace 2 años y medio y además usted apostó por la brevedad. Si no tengo datos, apuesto pero yo creo que es muy estratégico. La brevedad no compite necesariamente con la calidad. Usted habla de un eje y de su experiencia, deduzco, pero no lo menciona expresamente. Por ejemplo, su experiencia internacional, ¿no? Por ejemplo, en el eje Eurovisión, vamos a decir. ¿Cómo reconstruimos eso? ¿Cómo hacemos que eso vuelva a ser puro entretenimiento, pura cultura, que no se vea mezclado ni manchado por cosas que han podido mancharlo en los últimos tiempos? Y además, es un eje en el que usted habla luego en el recuperar la audiencia joven, habla de plays. La tenemos ahí, ¿no? Televisión Española la tiene ahí, pero solamente para una noche al año y algunos programas muy específicos. ¿Cómo vehicula usted eso al conjunto de la audiencia? Otro tema que me preocupa, yo soy diputado por Badajoz, entonces el tema de la España no vaciada, yo prefiero llamarla la España abandonada, tiene mucho que ver con el abandono de los centros territoriales. Se han mencionado los centros territoriales, pero específicamente el abandono absoluto de la información territorial que ha hecho Radio Televisión Española. ¿Cómo lo valora usted, teniendo en cuenta que ha estado, permítame que se lo diga, en el lado rico de lo territorial? Es decir, usted ha estado donde había recursos, donde hay cada día más recursos incluso.
¿Cómo hacemos para reequilibrar España y para que provincias como Badajoz, para Extremadura, para que territorios que están absolutamente abandonados de la información nacional puedan recuperar información de servicio público? Y por último, me gustaría que me explicara una cosa. Menciona usted literalmente, comillas, mejorar su credibilidad. La credibilidad del ente, del conjunto, de la marca. Habla de la proyección de la marca. Esto, le digo, esto ha sido mencionado por casi todos los candidatos, ergo la credibilidad se ha perdido. ¿Cómo se ha perdido la credibilidad? ¿En qué 2, 3 cosas cree usted que son la clave que habría que eliminar o sustituir para no caer en mayor descrédito y, por tanto, empezar a reconstruir la imagen de Radio Televisión Española? Muchísimas gracias. Señora del Río, bienvenido, y me uno a las felicitaciones. Y además, especialmente, habiendo sido un jovencito, entonces ahora muy mayor, redactor, durante muy poco tiempo en deportes, le transmito más mi admiración personal por su carrera. Es un resumen de lo que ha sido la televisión deportiva en España y siempre Televisión Española, aunque yo estuviera en otra cadena, era un referente siempre, ¿no? Pero también, dicho lo cual, también coincido con cómo ha expresado usted su proyecto. Yo valoro enormemente la parte en la que usted dice por qué me presento, y el por qué se presenta yo creo que es efectivamente un relato personal. Y creo que es muy interesante ver a alguien que ha estado dentro, alguien que ha vivido de abajo arriba, ¿no? Es un proyecto de dentro a afuera, si me lo permite, y creo que eso tiene su enorme interés. Y me gustaría su análisis de... Porque, claro, usted relata toda una epopeya de que es su propia vivencia, pero, claro, yo trataba de... Y le ha pasado a varios candidatos, ¿no?, que han vivido, no a lo mejor en un segmento tan vertical como es deportes, por cierto. Creo que en aras de la independencia y la transparencia, las áreas de deportes tienen mucho que enseñar a las áreas de análisis, de política, etcétera. Más allá de que se hable de que si el madridismo, el Barça, ¿no? Más allá de eso, creo que logran controlar y convertirse realmente en independientes, y eso mucho tiene que aprender, y creo que eso habría que valorarlo, y no está en su proyecto, pero se lo digo yo. Pero usted ha visto cómo se derrumbaba un imperio a su alrededor, ¿no? Mi sensación, y ha habido otro proyecto que también le pasaba lo mismo, es Roma caía y ¿por qué? ¿Cuál es su lectura? Porque no está en el proyecto. O sea, sí, luego usted hace, pero no hace esa transición. A mí me gustaría, ¿en qué hemos fallado? ¿En qué hemos fallado como nación que tenía una Radio y Televisión Española enormemente potente, que había sufrido evoluciones en positivo y de repente, ¡pum!, aquello empieza a derrumbarse? ¿Por qué? Y porque en ese por qué estará probablemente la solución que usted nos proyecta. Y además, sí me gustaría una muy específica, lo de la opacidad. No voy a entrar en la competencia, estos señores están ya, cuando nos llega a nosotros ya le han preguntado todo lo que queríamos preguntar, pero a mí me interesa mucho. Usted ha hecho un proyecto de dentro hacia afuera, pero usted desde el 2014, ya nos contará eso en otro momento, en ese tránsito que hace usted interno, usted ha estado en la frontera de esa televisión española. ¿Qué traería usted de fuera adentro? ¿Vale? Que eso es lo que hemos echado en la lectura, hemos echado de menos en su proyecto. ¿Qué traería usted, habiendo estado en la frontera de Televisión Española, con la sociedad civil y la sociedad mercantil? ¿Qué traería usted? Esa es la gran pregunta que tengo que hacerle y que tengo mucho interés en que nos pueda contestar. Muchísimas gracias.